Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. 35 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana. Es la edición de los desayunos de Solo Radio, correspondiente al 15 de noviembre de 2017. Programa de los servicios informativos de Solo Radio. Son los desayunos en directo a esta hora. Puede ser también que nos estéis escuchando en la repetición, con lo cual os decimos aquello de buenas tardes y la invitación también a que os quedéis con nosotros. O ya como último recurso, si en esos dos horarios diferentes no has tenido posibilidad de escuchar completo el programa, pues puede ser que lo hayas descargado de nuestra web, en ellinsoloradio.com. Con lo cual ya no sé cómo saludarte, pero eso sí, te damos la bienvenida. Y ya sabes que esto de descargarlo en nuestra web puedes hacerlo cuando tú quieras, no molestas en absoluto. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias por estar ahí una jornada más en este programa que, como tiene una máxima que es hablar de todo y de todos, pues precisamente esa máxima intentamos mantenerla durante toda la semana. Comenzábamos el lunes con pues todo lo importante que ocurría durante el fin de semana en el deporte ellinero. Los martes, como es habitual, están nuestros representantes políticos y hoy buscamos otro tema sin duda muy interesante para compartir con todos nuestros oyentes. Oyentes que, por otra parte, pueden ser parte importante también en la invitación del programa, que es a participar activamente. Si quieren, a lo largo del programa, no sé, pues hacer alguna consulta a nuestro invitado, si quieren preguntarle alguna cosita o quieren que hablemos de algún asunto concreto en el programa de hoy, pues ya saben que a través del 967 30 53 21 escuchamos su voz, a través de ese número telefónico 967 30 53 21, o si lo prefieren y quieren enviarnos un correo electrónico, pues lo pueden hacer a participaellin@soloradio.es. participaellin@soloradio.es. ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar del Parque Arqueológico del Tolmo, de Minateda. Vamos, porque como saben, este verano pues ha tenido lugar otras jornadas más de excavación, otra temporada más de excavaciones en el Tolmo, y queremos hablar de los resultados y al mismo tiempo pues refrescarnos un poquito la memoria y pensar también un poquito en futuro. Para ello está con nosotros el codirector de las excavaciones del Tolmo de Minateda, es Pablo Cánovas, y lo saludamos ya. Amigo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, de nuevo aquí. De nuevo aquí, y ojalá yo estuvieras más a menudo, sobre todo para hablar de eso, de temporadas de excavación, ¿no?, en el Tolmo de Minateda. Sí, sería buena señal porque implicaría pues que seguimos trabajando ahí en ese yacimiento que queremos tanto. Yo le proponía a Pablo hoy, antes de comenzar el programa, que como, bueno, de vez en cuando lógicamente hablamos de asuntos de actualidad relacionados con el Tolmo, pero pasa un poco como nos ocurría ayer con algún tema en el programa de los desayunos, que damos por hecho, hablamos de un tema y damos por hecho que todo el mundo lo conoce y ya pues se va hablando sobre ese tema, lo que va llegando como actualidad, ¿no? Y hay veces que olvidamos, de vez en cuando pensar que igual pues hay alguien que le suena chino, ¿no? Entonces yo le proponía a Pablo hoy comenzar el programa, aunque hablaremos lógicamente, que es la excusa principal por la que está con nosotros, hablar un poco del Tolmo de Minateda desde el principio, y saber por qué es tan importante el Tolmo de Minateda, ¿no? Y yo no sé si esto es un ejercicio difícil, para Pablo seguro que no, pero para nosotros seguramente retrotraernos un poquito en el tiempo y saber el porqué, la importancia del Tolmo de Minateda puede venirnos bien, ¿no, Pablo? ¿Qué crees? Sí, yo estoy harto de repetirlo una vez y otra vez, pero yo lo repito una vez más. Vamos a comenzar por ahí el programa, ¿no? ¿De dónde viene esa importancia que damos a este Tolmo de Minateda? Bueno, pues la verdad es que es un yacimiento arqueológico espectacular por muchos motivos. Sobre todo porque es un yacimiento multiestratificado, es decir, es un yacimiento que tiene una cultura encima de otra,
y tiene una ocupación muy larga, prácticamente sin solución de continuidad. Es decir, pues desde los momentos más antiguos que hemos documentado, que son como de la Edad del Bronce, pues en torno al 1500 a.C., pues hasta prácticamente finales del siglo IX, a principios del siglo X después de Cristo, ese lugar estuvo ocupado por el hombre y ha dejado allí sus restos. Y prácticamente durante todos esos 2.000, casi 3.500 años, pues no ha habido etapas demasiado largas donde se haya desocupado, con lo cual nos ha quedado un registro material espectacular y muy interesante para hacer el trabajo que hacemos los arqueólogos, que es resolver problemas históricos. Somos arqueólogos, eso también, estoy cansado de decirlo, no somos buscadores de tesoros, esa mitificación que tenemos pues, por el cine y por las novelas. Realmente nuestro trabajo no consiste en extraer las piezas que luego van a los museos, que también es parte, sino que ese trabajo tiene que ver pues por estudiar nuestro pasado en esos momentos donde las fuentes escritas pues o no existían o no eran lo más habitual, y hay muchas lagunas históricas que hay que resolver, y eso lo resolvemos con el registro material. El Tolmo, además, bueno, pues hace justo el año que viene 30 años que comenzó el proyecto de investigación que tenemos abierto ahora mismo, y comenzó pensando que era una gran ciudad romana, y durante todos estos años pues hemos comprobado que efectivamente era una ciudad de época romana muy importante, incluso llegó a ser municipium romano, pero la sorpresa ha sido pues en los últimos 10 o 15 años nos hemos dado cuenta que aparte de esa gran ciudad de época romana, fue quizá más importante incluso en épocas posteriores, sobre todo en época visigoda y en época emiral. Y tenemos una secuencia completa de los siglos 7, 8 y 9, pues que prácticamente es única en toda la península. Entonces, a nivel científico hemos sido referente y seguimos siendo referente para todos aquellos que estudian esas épocas, pues porque hay proyectos de investigación que se centran en la época visigoda, en el siglo VII, en el siglo VI y VII, y hay proyectos de investigación de otros yacimientos que están centrados en la primera época emiral. Nosotros la suerte que tenemos es que tenemos toda la secuencia completa, y en el Tolmo además se puede ver ese cambio cultural entre lo visigodo y lo islámico a través de ese registro material, como decía. Con lo cual, quizás la importancia del Tolmo que puede tener para todos en general es precisamente ese paso de culturas diferentes en el paso de los años. Sí, desde el punto de vista de la investigación es importante por ese asunto. Y luego, para el público en general y para el visitante que va a que ha estado visitando estos años el yacimiento y podrá, espero, pronto visitar el parque arqueológico, pues es un sitio espectacular, porque en muy pocos metros se puede llevar una lección completa de historia de prácticamente, pues eso, como digo, pues 30 o 35 siglos de nuestra historia. Y además el Tolmo, pues aunque no es un yacimiento que tenga muchísimo material espectacular en cuanto a piezas, sí que es un yacimiento muy espectacular en cuanto a estructuras, y es muy vistoso de visitar, y a simple vista, para la gente que no está acostumbrada a interpretar restos arqueológicos, pues prácticamente ve los edificios, con lo cual es mucho más fácil que interprete esos restos y que se lleve a su casa pues ese conocimiento, que es lo que al fin y al cabo buscamos. Pablo, ¿y esto qué ocurre en el Tolmo de Minateda? Supongo que ocurrirá también en otros puntos, aunque no tan claro como es en el Tolmo, pero esta es la nota dominante, culturas que van pasando en un mismo lugar y casi podríamos decir se encarga de intentar destruir la cultura anterior, porque esto es un poco lo que ha pasado en el Tolmo, ¿no? Tenemos un poco de todo, pero tenemos cachos sueltos, ¿no? Porque pues una cultura
pues se ha aprovechado de la otra, ¿no? Y ha modificado toda esa zona, ¿no? Esto es un poco positivo y negativo, ¿no? Tenemos un poquito de todo, pero no tenemos nada completo. Claro, pero es que la historia no es como nosotros nos lo enseñaban en la EGB, que un día para otro pasan de ser íberos a romanos y luego de romanos a visigodos y luego de visigodos a musulmanes. La historia es un proceso continuo y esos cambios culturales son realmente procesos de aculturación. Yo siempre suelo poner un ejemplo, que es lo que nos está pasando a nosotros con el mundo anglosajón. Pues nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, pues prácticamente no sabían ni una palabra de inglés. Nosotros sabemos algo y nuestros hijos, pues ya muchos están yendo al colegio y dan asignaturas en inglés. Y seguramente nuestros nietos, pues directamente hablarán en inglés. Pues eso es lo que pasa durante todas las culturas, o sea, durante varias generaciones van mutando y se van convirtiendo y van pasando de una cultura a otra. Entonces, realmente los que viven en el Tolmo, por ejemplo, que son visigodos y que luego llegan a ser musulmanes, en realidad son la misma gente, son las mismas familias. Ya, creo que vamos entendiendo. Y en la ciudad sigue siendo la misma. Lo único que, pues, que se quitan unos edificios, se ponen otros, pero los modos de vida prácticamente no cambian. Los grandes cambios son de siglos, ¿no? De cómo funciona una ciudad en época romana y cómo funciona la ciudad en época islámica, por ejemplo. Y en el Tolmo, pues lo que pasa en el Tolmo, de que hay como una ciudad encima de otra, por así decirlo, de forma simple, pasa en muchos sitios también, pero la mayoría de esos sitios son ciudades que todavía están pobladas hoy en día. Pues, por ejemplo, en Ellín tenemos también, en parte de Ellín, en el cajón histórico, si excaváramos, pues encontraríamos los restos desde el siglo XII hasta la actualidad. Y luego, pues, en grandes ciudades que se fundaron en época romana, incluso en momentos anteriores, y que hoy en día todavía siguen habitadas. Ahí es más complicado no documentar los restos, no tanto documentar los restos, sino enseñar esos restos, porque la arqueología tampoco podemos pretender ir en contra del progreso, ¿no? Y no vamos a tirar, pues, por así decirlo, Cartagena, pues sería estupendo quitar todos los edificios feos de los años 70 y sacar toda la parte del foro romano y media ciudad romana, y está ahí abajo, pero tiene que ser una cosa complementaria. Pues se ha perdido mucho porque durante muchísimos años no había una conciencia de que el resto arqueológico es importante no solamente para nosotros desde el punto de vista histórico, sino para darle un valor a la ciudad. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en Cartagena, que desde que encontraron el teatro y se han dado cuenta de que gracias a esos restos pues paran los barcos y no sé qué, pues la gente es mucho más consciente de que la arqueología es una manera de que la ciudad sea más importante a nivel económico, y la gente está muy por la labor de que se recuperen restos y que se integren. La suerte que tenemos en el Tolmo es que no hay una ciudad actual, y entonces pues está fosilizado desde el finales del siglo IX, y nosotros llegamos y lo que vamos caminando ahora mismo por el Tolmo, en las zonas que hemos excavado, y lo que estamos viendo, las piedras que se ven, son los derrumbes de las casas del siglo IX. Entonces pues, llegas y empiezas a sacar las primeras capas. Y como arqueólogo, precisamente esto que ocurre, sobre todo en los núcleos más antiguos y concretos de grandes ciudades, pues decías Cartagena, Murcia, Granada, en fin, que vas a hacer cualquier pequeña obra, sacas a lo mejor para hacer cimientos y aparece algo. ¿Se actúa bien? ¿Crees que personalmente digo, se actúa bien? ¿Debería, como dices, pues poner allí una base de metacrilato y cubrirlo todo para que pueda ser visitado? ¿O es mejor taparlo y dejarlo ahí, sabiendo que está, documentarlo y dejarlo ahí? Vamos a ver. ¿Qué es mejor? Aquí hay varios temas. Por un lado, evidentemente las cosas no se han hecho bien, ni se siguen haciendo bien en muchos sitios. Pues, ¿por qué? Pues porque estamos cargando el peso de esa responsabilidad sobre los propietarios o sobre los constructores.
y evidentemente necesitan una ayuda, porque, o sea, lo que no es justo es que un señor que quiera construir un edificio tenga la mala suerte o la buena suerte de que le salgan restos arqueológicos debajo, y el del solar de al lado no le salga nada, y el del solar de al lado pueda meter la máquina y hacer su cimentación sin problema, y el que tiene restos arqueológicos tiene que pagar de su bolsillo una excavación arqueológica, que es un trabajo que hay que pagar y que, bueno, pues no es que sea caro, pero tiene su precio. Lento y costoso. Y eso, pues, evidentemente tiene que haber una serie de ayudas y tiene que haber, pues, un respaldo detrás de la administración para que sea el garante de que eso se recupere y se estudie. Y luego, por otro lado, es que no todo lo que se excava se tiene que enseñar. O sea, no todo tiene el mismo valor para enseñar. Hay cosas, evidentemente, que son espectaculares o que son muy importantes de interpretar y que son muy vistosas, pues que hay que procurar que sean visitables para que la gente lo pueda disfrutar. Y hay veces, pues, que, sobre todo en esas excavaciones urbanas, pues que sacas una casa normal y corriente y evidentemente no vas a hacer un pedazo de infraestructura para visitar 4 muros y un silo. Lo que sí que hay que hacer siempre es documentar, porque en una ciudad estás haciendo una excavación fragmentada en trocitos. Entonces tienes que documentar lo mejor posible todo para tener un conjunto, cuando hayas excavado todos los solares, saber lo que había debajo. Entonces, pues afortunadamente en ese aspecto, en esas grandes ciudades, sobre todo porque hay un interés, no tanto de los políticos, que todavía siguen sin creerse el poder que tiene la arqueología, sino de los propios vecinos que se están dando cuenta, bueno, vecinos, comerciantes, de ese valor añadido que tiene que debajo de sus casas aparezcan restos arqueológicos visitables. Entonces, es un tema complicado, pero yo creo que poco a poco sí que se va mejorando mucho. O sea, se han hecho verdaderas barbaridades, sí. O sea, incluso aquí en allí. Que no voy a decir, no voy a meter en fregado. Iba a decir, por ejemplo, pero... No, pero vamos, yo creo que todo el mundo sabe, y hay mucha gente que tiene cosas en los cajones de su casa y no sé qué, y me lo dice. Y bueno, y aprovecho, por ejemplo, pues la gente que tiene la típica moneda que se encuentra por el campo, no sé qué, y que la tiene en el cajón de su casa, pues desde aquí les digo que si quiere conservarla, pues estupendo. Tampoco le doy mucho sentido tener una moneda metida en un cajón. Pero a nosotros, que estamos estudiando esta zona desde el punto de vista arqueológico, nos vendría estupendamente al menos ver esa moneda y catalogarla y estudiarla y saber que esa moneda estaba, pues, por determinada zona. Porque nosotros, las piezas, el valor que le damos no es el valor monetario intangible, que tampoco una moneda romana, pues aunque es muy difícil meterla en el mercado negro, por así decirlo, pero tampoco tiene el valor que la gente cree que tiene. O sea, que es que hay tropecientas mil monedas por ahí y no tiene tanto valor. Pero sí que tiene un valor estupendo, cronológico y de dispersión. Y nosotros estudiamos pues el comercio a través de la moneda, de la cantidad de monedas que se encuentran, cómo esas monedas siguen continuando teniendo valor siglos después y siguen utilizándose como cambio. Y evidentemente, si esas monedas están en los cajones, pues esa información nunca la vamos a poder tener. Bueno, estamos hablando del Tolmo de Minateda. En este caso, las pinturas rupestres las vamos a dejar un poquito apartadas, pues, merecen sin duda programas específicos para hablar de esas pinturas, que ya en muchas ocasiones nos ha dicho Pablo que para él, personalmente, casi tiene muchísima más importancia en las pinturas rupestres que el propio Tolmo, aunque sean más pequeñitas. Sí, no es una cuestión de importancia, es una cuestión de, o sea, yo cada vez que voy a las pinturas, y voy muchísimas veces, y este fin de semana volveré, la verdad es que me quedo asombrado de cómo, pues hace 5 o 6 mil años,
con los medios que tenían y en ese soporte tan complicado como es el abrigo, pintaban lo que pintaban y con el sentido que pintaban. Entonces, la verdad es que es admiración, es como cuando vas a Egipto y ves por primera vez las pirámides. Pues estás harto de verlo en las fotos y en los documentales, pero hasta que no te plantas allí y ves el pedazo de armatoste que es una pirámide, no te imaginas el trabajo que lleva eso y el mérito que tiene, y te quedas asombrado. Pues a mí me pasa un poco eso con las pinturas. Y en el Tormo pues hay cosas muy espectaculares como las murallas, y la basílica es súper bonita, pero las pinturas tienen como esa parte especial que dices, ¿cómo eran capaces de hacer esto pintando con una pluma? Fíjate. Bueno, pues como digo, no vamos a hablar hoy de las pinturas rupestres, que esto podemos hacerlo en otra ocasión y centrándonos en un tema que merece, por supuesto, no un programa, muchos programas de los desayunos de Solo Radio. Y vamos a hablar un poco del presente, de cómo han ido las excavaciones en estos días de verano que hemos tenido oportunidad recientemente de hablar de ello como auténtica noticia, información del momento. Una nueva temporada que no sé cómo la calificáis, si ha sido provechosa, muy provechosa, excelente o no sé, o no se ha descubierto gran cosa en estos poquitos días, porque hay que decir que han sido poquitos días. Sí, han sido 4 semanas de campaña en el campo. Yo estoy muy contento con el resultado. La que ha sido una pena que no tuviéramos más tiempo, porque nos hemos quedado, por así decirlo, ahí con la miel en los labios, porque justo pues hemos documentado toda la parte de la fase del siglo finales del 8, del siglo 9, y empezaban a aparecernos las estructuras más antiguas de los siglos 7 y 8, y lo hemos tenido que dejar ahí, lo hemos tenido que tapar y para continuar próximamente. Pero estoy contento porque nosotros, cuando nos planteamos la excavación este año, tenemos 2 premisas. Por un lado, pues seguir excavando y conociendo el pasado del Tormo, pero por otro lado, empezar a hacer un equipo nuevo de trabajo. Durante todos estos años que no se ha excavado en el Tormo, tampoco se ha excavado prácticamente en ningún sitio. Ha habido muy poquitas excavaciones con el tema de la crisis. Y por un lado, la gente que durante todos estos años estaba estudiando o estaba recién licenciada no se ha podido terminar de formar, porque en nuestra profesión, pues sí, en la universidad se estudian muchas cosas, pero no tocar la tierra. Y para ser un buen profesional de la arqueología tienes que haber trabajado en el campo, y es realmente ahí donde aprendes. Es como el médico que sale de la facultad y no ha hecho el MIR, o no ha hecho, o el cirujo, o el que pretende ser cirujano y no sabe hacer una sutura. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Y durante muchos años, pues ha habido mucha gente, muchos alumnos que no han tenido la suerte que tuvimos nosotros en su momento, de pasarnos los veranos mientras estamos estudiando la carrera, pues de excavación en excavación, haciendo prácticas y estudiando realmente la profesión. Y luego, por otro lado, nosotros, que somos un equipo muy amplio, pues cada vez nos vamos haciendo más mayores. Muchos de nosotros cada vez tenemos menos ganas de campo, de sol, y otros, pues evidentemente, con la situación que ha habido estos años, pues se han tenido que buscar la vida y hacer y dedicarse a otras cosas, porque hay que seguir comiendo. Estamos un poco cojos en cuanto a equipo. Entonces, una de las premisas que teníamos era, pues, empezar a formar gente, pues para... yo siempre he pensado que, igual que a mí me enseñaron, pues mi obligación es enseñar a aquel que me lo pida, y en segundo lugar, pues hacer fichajes, ¿no?, de gente que estuviese interesada en aprender la profesión y que se viniera a trabajar con nosotros en nuestro equipo. Y en ese sentido estoy contentísimo, porque hemos hecho un grupito muy bueno, de gente muy joven, además de diferentes universidades, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Alicante, de Murcia, incluso una chica que vino de Barcelona, y ellos han disfrutado como enanos, porque la mayoría venían de una excavación también muy reciente, de hace unos meses, en la Alcudia, en Elche,
ya se conocían casi todos, y aquí pues han disfrutado un montón porque el yacimiento, el Tolmo es un yacimiento muy difícil de excavar, es un yacimiento en el que se aprende muchísimo. O sea, de hecho, pues, Lorenzo Abad, el catedrático de arqueología, siempre dice que el que sale triunfando del Tolmo es capaz de excavar en cualquier sitio. Y es que es un yacimiento muy complicado de ver los estratos, de interpretar. Tiene muchísimas unidades negativas, unos se van robando las cosas a otros, y eso es muy difícil de detectar en la excavación, y es una gran escuela. Y en ese aspecto, pues yo creo que pues hemos hecho ahí varios fichajes muy buenos y de hecho siguen vinculados al proyecto, y en estos días están terminando de hacer el laboratorio en Alicante, estudiando todo el material que hemos sacado durante esas 4 semanas, y tiene pinta pues que volverán muchos de ellos. ¿Cómo se llega a hacer ese equipo que espero además perdure en el tiempo, ¿no? ¿Se ofrece el Tolmo de Minateda para venir, pues no sé, hacer prácticas o para formar parte de la preparación de todos estos jóvenes? ¿Se ofrece, se abre un plazo de inscripción? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se hace? Normalmente la captación se suele hacer a través de las universidades, ¿no? Se pone algún anuncio o incluso los profesores lo comentan en clase. Nuestro equipo, que somos 4 directores, pues 2 de ellos son profesores universitarios y bueno, pues muchos de los fichajes los hacen ellos. Y luego también pues es gente interesada sobre todo pues en esa época alto medieval, ¿no? Como decía antes, el Tolmo es un referente, y hay mucha gente que está haciendo sus trabajos de máster o sus tesis doctorales incluso sobre esos asuntos, y conocen el Tolmo de referencia y hablan con nosotros porque nos preguntan dudas, nos piden bibliografía, nos preguntan alguna cosa, y siempre te dicen: oye, si excaváis, contar conmigo, y tú pues te vas apuntando, te vas haciendo una agenda de gente posible. Y luego en mi caso, aquí en Ellín, también ha habido gente que como me conoce, y gente pues que está estudiando ahora o ha terminado de estudiar hace poquitos años, pues me ha ido diciendo: oye, cuando excavéis en el Tolmo avísame, que yo voy de voluntario, que me encantaría excavar en el Tolmo, ya que es mi pueblo y tal, y nunca lo he podido hacer. Y esa gente pues también le hemos llamado, y el que ha podido venir, que le ha coincidido por agenda porque no estaba en otros sitios o no estaba trabajando, no estaba de exámenes, ha podido venir, pues ha venido encantado. Entonces hemos tenido gente de fuera a la que pues le hemos pagado el alojamiento, y gente que ha seguido durmiendo en casa porque eran ellineros o tenían familia en Ellín, y a los que simplemente les pagamos la manutención. Y eso nos ha permitido también contar con gente de Ellín, pues tener más gente. Bueno, tenemos un presupuesto bastante reducido, y bueno, que menos que esa gente que hace el desplazamiento y a la que no se le paga sueldo, al menos pagarle los viajes, pagarle el alojamiento y pagarle pues la comida, la manutención. Muy bien. Permíteme, Pablo, tenemos una llamada. Está con nosotros María Jesús López, que está escuchando el programa. Supongo que le está resultando interesante y quiere intervenir en el programa. María Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Te escuchamos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Pues mira, quería hacer una pregunta, porque el otro día en Murcia, en unas jornadas sobre desarrollo rural, apareció la importancia de tener núcleos de cualquier tipo, arqueológicos, que sean patrimonio de la humanidad. Ya tenemos uno, que es el Abrigo Grande. ¿Tú crees que el Tolmo estaría en condiciones para poderlo solicitar? A ver, el Tolmo por sí mismo yo creo que es complicado, porque no tiene pues un elemento muy espectacular para poder hacer esa petición. Seguramente sí que, al igual que pasa con las pinturas, uniendo esfuerzos, sí que se podría conseguir. O sea, las pinturas de Minateda son patrimonio de la humanidad porque están dentro del conjunto de arte rupestre de todo el Levante español. Y hay como 300 abrigos que en su día, en el año 98, se unieron en una candidatura y pidieron que ese tipo de manifestación artística fuese declarado patrimonio de la humanidad, y lo consiguieron. Nosotros
a lo mejor sí que podríamos liderar, pues habría que estudiarlo evidentemente y buscar un elemento en común con algunos de nuestros vecinos para hacer fuerza todos unidos. El Tolmo por sí mismo, pues hombre, como pedirse se puede pedir, pero yo vería complicado que te otorgasen eso. Si no nos han dado la tamborada, ¿cómo nos van a dar lo del Tolmo? Bueno, en cualquier caso, pero es que con lo que estabas explicando, lo que has explicado muchas veces, que es un sitio privilegiado para poder estudiar a cielo abierto, en este caso, sin edificación encima, pues un periodo histórico importante, pues no sé, que le está dando vueltas. Igual sería bueno intentar abrir un proyecto, igual como tú dices, que el Tolmo sea la referencia o el pilar, pero con más cosas que pueda haber en la comarca, en los alrededores o incluso al otro lado de la frontera. Es que creo que eso daría incluso un empuje más a la hora de no solo de abrirlo, sino de abrirlo en general al conocimiento de todo el mundo, en este caso. O sea, si dices que se está todavía investigando, que hay muchas tesis doctorales y proyectos finales de máster, yo creo que es muy interesante intentar abrir esa vía, a ver cuál sería el mecanismo. Y aquí te lanzo un poco el reto para decir, si nos explicas de qué manera hacerlo, pues intentamos buscar financiación a través de muchos proyectos europeos que hay para poder hacer los estudios necesarios y llevarlo como candidato a Patrimonio de la Humanidad. Sí, bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y sin tener que llegar a lo de Patrimonio de la Humanidad. Vamos, no es que te esté diciendo que no me gustaría, pues claro que me encantaría, pero ya te digo que lo veo complicado, cómo pertrechar eso. Pero sí que se pueden hacer muchísimas cosas antes de llegar a eso. O sea, nosotros estamos declarados BIC y de estar declarado BIC no sirve absolutamente para nada. O sea, habría que pedir una serie de ayudas para que esa declaración BIC sirva de algo, sobre todo en la conservación. O sea, nosotros tenemos un yacimiento que seguimos excavando porque tenemos un dinero anual de los proyectos de intervención de Castilla-La Mancha con la ayuda de la Universidad de Alicante, pero sin embargo el yacimiento no está que se cae, porque nosotros durante todos los 30 años que hemos ido excavando hemos ido consolidando y restaurando lo que íbamos sacando, pero por iniciativa nuestra, no porque nos obliguen, que deberían obligarnos a ir consolidando lo que se va haciendo. Si nosotros no hubiéramos hecho ese trabajo, el yacimiento ahora mismo estaría, después de estos años cerrados, con los cambios de temperatura y con las lluvias y no sé qué, estarían todos los muros en el suelo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con los mecanismos que tenemos ahora. Que ayudas europeas, se pueden hacer muchísimos proyectos a través de las universidades, a través de, como dices, de las asociaciones de municipios. El caso es, pues, primero enterarse de los tipos de ayudas que salen y segundo, pedirlas y trabajarlas. Eso es lo que yo creo que nos falta por hacer. María Jesús, yo lo veo un poco así desde fuera, ¿no? Lo que estáis comentando los dos. Lo veo un poco como intentar conseguir metas sin correr la carrera, ¿no? Porque decía que va para 30 años el tiempo que se está excavando en el Tolmo. Creo recordar que se baraja el porcentaje de 9-10% de lo que esconde realmente el Tolmo de Minateda, lo que se ha excavado hasta el momento, con lo cual yo creo que aquí antes de mirar pues esto, por ejemplo, que propones, que me parece maravilloso, ojalá, creo que antes deberíamos darnos cuenta de que, por lo menos por mi parte, creo que no hemos cumplido con el Tolmo de Minateda, ¿no? Porque se están haciendo las cosas, como se suele decir, con palos y cañicas, y no se ha tomado nunca en serio. 30 años, todos los años hablando de la posible apertura del Tolmo y aún no se ha abierto, ¿no? No sé, es como querer llegar a la meta sin salir en la carrera, ¿no? María Jesús, bueno, pues, que seguramente no estará de acuerdo conmigo. No, pero en parte sí que estoy de acuerdo contigo, pero cuando alguien se plantea una meta aparentemente inalcanzable, pero una meta arriesgada, es cuando entonces empiezan a surgir las necesidades de los pasos intermedios. O sea, porque claro, para poder llegar a que esto sea un patrimonio de la humanidad, pues hay que hacer determinadas cosas. Y esas cosas que hay que hacer, finalmente,
se hacen con mayor gana y con mayor ilusión si hay una meta muy alta. Por eso, pero que de todas maneras hay que hacerlo. Sin embargo, si en vez de hacer esa meta nos conformamos con pasos más cortos, la ilusión, las ganas y el objetivo pues parece que no sea el mismo. Por eso después de darle vueltas digo, oye, pues puede ser, yo no digo coger y hacer un papelico y mañana tenerlo, que va, eso es plantearse el reto de conseguir entre todos que el Tolmo sea patrimonio de la humanidad, porque si solo hay un porcentaje tan pequeño excavado y tanta información valiosa que hay, pues imagínate que en vez de ese porcentaje pues el 20, el 30, el 40 o el 50%, o sea, saldría muchísima información. Por eso no lo digo como decir hacemos un papelito y ya está, ya sabemos que eso es complejo conseguir un patrimonio de la humanidad, pero en sí mismo es un reto que nos permite definir los pasos y hacerlo con mayor ganas y con mayor ilusión. Muy bien, María Jesús, gracias por tu aportación al programa. Un placer. Dios. Hasta luego. Lógicamente lo que nos plantea María Jesús sería maravilloso, ¿no? Que mejor podríamos encontrar con el Tolmo de Minateda que sea reconocido a ese nivel, pero para eso yo creo que hace falta mucho trabajo, ¿no? Trabajo y además consolidarlo. No hacer un centro de interpretación, que ahora nos hablarás un poco de ese asunto, hacer un centro de interpretación, dejarlo a su suerte, que sea saqueado, por decirlo de alguna manera, y que todo lo que se ha invertido ahí pues prácticamente esté perdido o perdiéndose, ¿no? Entonces, hay que tener las metas, pero consolidando los pasos que se van dando, ¿no? Y tomando la salida antes de intentar llegar a la meta, ¿no? Sí, es eso. O sea, nosotros durante muchos años estamos viendo que incluso cosas que parecen a priori más sencillas, pues como hubiese sido la apertura del parque, con todas las infraestructuras hechas, pues no se han llevado a cabo. Entonces, claro, que me planteen lo de solicitar que sea patrimonio de la humanidad, pues claro, encantado, pero lo veo, realmente soy pesimista en ese aspecto, porque allí la documentación, que cosas más sencillas no se han conseguido. En la documentación podemos poner esto, ¿no? Se invirtió tanto dinero en un centro de interpretación que se realizó en tal año y 4 o 10 años después, no llega a 10 años, ¿cuánto tiempo hace? 6, 7 años. Pues algo así. Se terminó de construir en el 2010. O sea, 7 años después, pues resulta que de aquello no queda nada y lo que queda está hecho polvo, ¿no? Si no se lo han llevado. Con lo cual, esa documentación, si la metemos para que se estudie la posibilidad de que sea patrimonio de la humanidad, seguramente no dirán andar y merendar un ratito, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, de hecho, estos últimos años se habla incluso de que van a quitar declaraciones que han hecho, y se hablaba de que lo de el patrimonio mundial de las pinturas rupestres era uno de los candidatos a quitárselo. Pues oye, y se habló de que iban a venir inspectores y tal, y yo decía, pues como vengan a Minateda nos lo quitan seguro. No por el abrigo en sí, sino por todo el entorno degradado que hay. O sea, hasta hace unos años, justo delante de las pinturas había un vertedero ilegal en un solar. Y ahora mismo hay un corral de ganado, y para acceder a las pinturas tienes que atravesar el corral de ganado, no tienes un acceso más o menos digno. Y bueno, pues como venga aquí el inspector, hombre, cuando llegue arriba va a alucinar de ver el abrigo. Para llegar arriba tendrá que cruzar una acequia de estas volantes que había caído al suelo y que tenía unos hierros enormes, así de grandes. Vamos, que si te caes, te lo clavas hasta el fondo y te mata. Tendrá que pasar por encima de todo eso, que supongo que estará todavía por ahí. A mí, antes de vender la piel del cordero, me gusta matar el cordero. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que hacer para mejorar lo que tenemos en el parque, tanto en el yacimiento como en las pinturas, los dos yacimientos que forman parte del parque. Hay muchísimo trabajo por hacer antes de que lo vendamos a bombo y platillo. A mí hay cosas que me dan vergüenza. Aquí, durante muchos años se ha vendido el parque como parte de la red de parques de Castilla-La Mancha cuando estaba cerrado, y a mí se me caía la cara de vergüenza cuando venía la gente a visitar el parque del Tolmo, porque había visto en El País un anuncio donde venía el Tolmo como parte de los parques arqueológicos. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vendes una cosa que no está abierta? Pues son cosas que se hacen y claro. Pues yo creo que eso no está bien. Primero hay que hacer las cosas lo mejor posible, lo antes posible, y luego ya habrá tiempo de venderlo.
Yo es que en este asunto del tolmo de Minateda y de las pinturas soy bastante crítico y de hecho lo paso mal. Yo termino enfadado siempre que hablo de este asunto. Porque claro, es lo que tú dices. Estamos presentando en Fitur las pinturas rupestres y yo la última vez que fui a las pinturas rupestres, muchos años después de los trabajos que se realizaron, pues veo todavía allí los andamios y veo incluso los cascotes de yeso donde se aseguraban los andamios, las patas de los andamios, ahí pegado todavía el yeso, ¿no? Y dices, pues si es esto lo que estamos vendiendo, vaya imagen, ¿no? Vaya imagen damos de lo que tenemos y del cuidado que tenemos con algo que sí es patrimonio de la humanidad, al menos por ahora. Ahí dejamos un poco en el aire el tema que nos comentaba Pablo, que solo faltaría eso ya, ¿no? Solo nos faltaría eso. Igual nos daríamos cuenta, ¿no? Que hay que hacer algo más de lo que se hace. Bueno, andábamos hablando un poquito de cómo se organiza las jornadas de trabajo, el equipo en general. Ya nos decías que, bueno, contento, ¿no? Con el resultado de las excavaciones de este año, que yo no sé desde dentro, pero a mí 4 semanas has dicho, ¿no? Que se ha estado, yo lo veo poco esto, ¿no? Así no llegamos a ningún sitio, así no ni nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos verán el tolmo terminado de excavar, ¿no? Es poco, y cuando estás mal acostumbrado como estábamos nosotros, pues te parece mucho menos. O sea, nosotros durante muchos años tuvimos la suerte de contar con los planes especiales de empleo que permitían la contratación de técnicos y de peones durante 5 o 6 meses al año. Y eso prácticamente no se veía en ningún otro sitio en España, excavaciones arqueológicas con esa duración. Entonces hemos pasado de tener unas campañas con una cantidad impresionante de personal y con muchísimo tiempo, pues pasamos de eso a nada. Y ahora tenemos 4 semamas que no nos ha dado para más y estamos contentos. Porque 4 semanas es mejor que nada también. Sí, bueno, ya, pero no sé yo. Eso es conformarse con lo que hay, ¿no? Aunque sea poco. Y a mí eso me parece demasiado poco. Muy poquito, ¿no? Muy poco. Así no sé. Plantearnos metas tan importantes como la que nos proponía María Jesús, que ojalá y se consiguiera alguna vez, trabajando 4 semanas al año, yo creo que realmente es difícil, por no decir imposible. Sí, es como realmente se aprovecha mucho ese tiempo, O sea, no es una pérdida de tiempo ni de dinero, o sea, lo que pasa que evidentemente pues no vamos tan rápidos como íbamos en 2000, 2001, 2002, 2003, todos esos años que ya te digo que llegamos a estar hasta 80 personas allí trabajando durante 6 meses. Pero es lo que hay, o sea, la orden de investigación quiere contentar a todo el mundo y yo lo entiendo, y ahora mismo hay muchísimos proyectos de investigación abiertos en Castilla-La Mancha y el presupuesto que hay pues lo reparten entre todos, y nosotros somos de los afortunados, los que en el reparto siempre nuestro proyecto lo valoran muy bien y somos de los que más dinero tenemos. Hay incluso proyectos que tienen mucho menos dinero y tienen que excavar menos tiempo o con menos gente. Nosotros lo hemos planteado ahí, lo hemos concentrado en 4 semanas con un equipo de 12, 13, 14 personas que ha ido variando y bueno, hace 2 años hicimos una campaña de 3 semanas con 3 personas, con un arqueólogo y 2 peones, o sea que vamos mejorando y por eso digo que estamos contentos. Luego sí que es verdad pues que es un trabajo por sí mismo lento. O sea, nosotros este año que hemos planteado una zona de trabajo totalmente nueva, hemos empezado de cero en un sector nuevo, pues claro, o sea, solamente quitar las atochas de esparto y todas las malas hierbas que habían nos llevaron 2 días de trabajo, pero de trabajo duro además. O sea, imagínate ahí en medio a pleno sol entre un pedrerío que teníamos quitando todas esas malas hierbas, y luego siempre tienes que guardar pues 3 o 4 días al final de la campaña para tapar y proteger
porque sabes que no vas a terminar de excavar, no te da tiempo a consolidar las estructuras y las tienes que tapar para que pasen lo mejor posible en invierno y que cuando se retome la excavación de ese sector sigan en pie. Entonces, realmente trabajo efectivo de excavación, pues prácticamente hemos tenido un poquito más de 2 semanas. Con los fines de semana incluidos, porque hemos estado trabajando también los sábados y los domingos para aprovechar al máximo el tiempo, pero poco se puede hacer en ese tiempo, pero bueno, algo se hace. Me dice Enrique que ha escuchado el comentario que hacía del centro de interpretación y me pregunta, ¿realmente está así la cosa? Pues mejor que Pablo no nos puede contestar nadie a esto, ¿no? Que fue una de las personas que más ilusión puso en ese centro de interpretación. Y no es de ahora esto, ¿eh? Vamos a ver, no está tan mal. O sea, está mal porque un edificio, lo peor que le puede pasar es que esté cerrado. Y entonces el edificio, los 2 edificios, el centro de interpretación y el de investigación, pues afortunadamente no han entrado a robar, con lo cual todo el equipamiento está intacto. Y otra cosa será pues cuando se ponga en funcionamiento, pues que habrá que hacer ahí un trabajo pues de poner a punto las instalaciones, claro, todo el aire acondicionado, la calefacción, todo eso ha estado sin utilizar y tendrá que tener sus revisiones y seguro que tendrá sus problemas. Otro problema es que la museografía que pusimos con lo último de lo último hace 7-8 años, pues ahora es lo más antiguo que tengo. Claro, las pantallas táctiles que en su momento pusimos ahí lo más avanzado de tecnología, pues ahora dan un poco de risa con las cosas que salen ahora al mercado, que incluso son más baratas que nos costaron en su momento. Pero bueno, pues habrá que hacer poco a poco una labor de ir cambiando ese tipo de cosas. El problema sobre todo que tiene el yacimiento es, por un lado, las cosas que de toda la infraestructura de generación de energía, pues que se llevaron algunas placas solares, las baterías, todo eso hay que reponerlo, con lo cual ahora mismo no hay que reponer todo el sistema de autogeneración de energía. Pero que se la llevaron porque entraron a robar. La robaron, o sea que cuando yo digo saqueo y tal, realmente ha existido, ¿no? El robo. Y luego, evidentemente, después de 7 años cerrado, bueno, de 6 años, va a hacer 6 ahora en diciembre, pues en el campo las plantas crecen y ahora mismo parece la selva del Amazonas. Hay caminos incluso que han desaparecido y bueno, pues hay que hacer una labor de desbroce, de limpieza, pero es un trabajo que nosotros hacíamos cada año cuando empezábamos nuestra campaña de excavación, cuando teníamos tanta gente, hacíamos un desbroce y una limpieza de todo el yacimiento, y que ahora, por ejemplo, este año no nos planteamos si lo íbamos a hacer, pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos 4 semanas de trabajo? No tenemos prácticamente gente, y entonces si hacemos ese trabajo no hacemos lo de la excavación, y realmente nuestro proyecto era de investigación, con lo cual, pues el desbroce, todo ese trabajo de limpieza y desbroce, pues habrá que hacerlo cuando se vaya, porque hacerlo ahora también es tontería, porque si el parque está cerrado, pues si lo limpiamos volverá a crecer, con lo cual pues habrá que hacerlo justo antes de que se vaya a abrir. Además que no sois jardineros. Sí, bueno, nosotros somos un poco de todo, ¿eh? Como en nuestra profesión tenemos que aprender de todo, porque como nunca tenemos dinero, pues o tienes muchos amigos y piden muchos favores gratis, o aprendes tú a hacer las cosas. Entonces nosotros somos topógrafos, restauradores, dibujantes, tenemos que aprender a hacer prácticamente de todo. Bueno, entonces lo ideal no es excavar como lo habéis hecho este verano, lo ideal pues sería algún mes más, ¿no? Antes, por ejemplo, campaña de 6 meses se veía mucho más los resultados y esto, no pasáis más tiempo enterrando lo desenterrado y quitando broza que bueno, pues descubriendo, ¿no? Todo esto que todavía encierra el tolmo y es lo que puede hacer que sea interesante, resulte interesante para el turismo y para los investigadores, ¿no? ¿Crees que algún día llegará el momento en que se tenga en cuenta realmente al tolmo de Minatea y se trabaje
con realmente la intención de abrirlo al público, porque yo creo que no ha habido una intención clara de abrirlo al público, ¿no? Todos los años, como digo, y más cuando hay elecciones, en las campañas electorales el Tolmo aparece y aparece como parte importante de ese programa electoral, pero luego se queda en nada. Yo tengo la confianza de que sí. A lo mejor, pues tengo amigos que me llaman ingenuo, y que siempre me dicen que es que veo siempre las cosas positivas, pero es que soy así. Y estoy convencido de que al final el parque se abrirá. Y yo creo que confío además que no tarde demasiado. Si de otra forma sería una auténtica pena, por no decir una vergüenza, porque se ha hecho ahí una inversión pública muy importante y ahora no cuesta prácticamente nada ponerla a punto y abrirla y tener un recurso que estoy convencido de que va a ser un revulsivo para allí en muchos aspectos. A lo mejor no tanto desde el punto de vista económico inmediato, pero desde luego le va a dar un cambio al pueblo, y yo creo que es muy necesario como están las cosas. Esperemos que pues esta vez las cosas que dijo el consejero cuando nos visitó durante la excavación pues se puedan llevar a término, que la gestión sea pública, que es una cosa que nosotros desde el equipo de investigación siempre hemos defendido, que eso tiene que tener una gestión pública y que por fin se pueda abrir al público. Bueno, tengo aquí otra pregunta de un oyente, pero no está relacionada directamente con el Tolmo, con lo cual la dejo para un poquito más adelante, porque a mí me gustaría, ya haciendo un poquito resumen, porque Pablo tiene compromisos importantes en unos minutos y podemos tenerle aquí en el programa un poquito más, pero no mucho más. De cara al futuro, Pablo, ¿cómo ves el futuro del Tolmo para el año próximo, 2 años, 3 años, en el futuro más próximo? Bueno, pues nosotros, por un lado, el proyecto de investigación, mientras siga saliendo la orden de investigación, nuestra pretensión es continuar solicitando y participar y realizar ese proyecto. El año que viene tienen, yo creo que mejor pinta, porque los presupuestos prácticamente de la Junta sí que contemplan la orden de excavaciones. Y luego también tenemos un anuncio de la Diputación, de una moción que se aprobó hace unos meses, en la que se iban a implementar una serie de ayudas a las excavaciones arqueológicas que se realizarán en la provincia. Entonces, si sumamos la subvención que nos pueda dar la Junta con el poquito que nos pueda dar la Diputación y la aportación que hace la universidad todos los años, pues quizá el año que viene podamos hablar de que vamos a tener una campaña de un par de meses, sino un poquito más. Esperemos, cuanto más, como digo, mejor. Pero bueno, algo más amplia que la de este año. Y esperemos que si cuando nosotros estemos excavando el año que viene, si no está ya abierto el parque, que es complicado, pues porque, como digo, hay mucho trabajo todavía por hacer, se esté trabajando ahí en el yacimiento para abrirlo. Y que terminemos el año con el parque abierto por fin. Esperemos que así sea. Me dice María, que decía que no tiene que ver con el Tolmo de Minateda, y por eso lo dejo para el final. Nos habla de las termas romanas, se refiere a las termas que se encontraron en la zona del cementerio, un poquito en la entrada del cementerio, ¿no? Nos dice que si puedes comentarnos cómo está la cosa, ya que ya ha pasado recientemente por allí, ya ha visto que ya no hay ni puerta a ese recinto. Sí, yo me di cuenta hace poquito, pues cuando subí al cementerio en estos días, vi que estaba la puerta abierta o que habían quitado la puerta. La verdad es que, bueno, pues el yacimiento tiene que estar cerrado, pues como cualquier solar, y ese más que tiene restos arqueológicos. Ese solar forma parte del yacimiento de la villa romana de Ellín, que es un yacimiento muy extenso, que se conoce desde principios de siglo, que es de donde salieron los mosaicos primero en la zona de la antigua cerámica de Garaulet y luego más adelante en la zona donde se construyeron los adosaos.
Y es un yacimiento que continúa por debajo de la carretera y continúa por las casas que hay justo enfrente, donde está el taller mecánico, todo eso. Justo debajo está la parte seguramente más noble de la villa. Y la parte de las termas de la villa fue lo que se excavó hace unos años, porque se iba a construir allí un edificio de viviendas y se le obligó a la constructora a hacer una intervención previa para documentar. Hay un problema con la propiedad, porque una vez que salieron los restos se le pusieron una serie de condicionantes para construir el edificio. Justo en ese momento, yo creo que también coincidiendo con el final de la burbuja inmobiliaria, esta empresa que era de fuera pues tuvo problemas y al final decidió no construir, y eso se ha quedado ahí. Se le obligó a taparlo con una lona y con un poco de tierra y a vallar el solar, y ahí se ha quedado un poco esperando el sueño de los justos. El sueño de los justos, efectivamente. ¿Qué es lo que supongo que el ayuntamiento ya tendrá conocimiento de que esa puerta está abierta, le habrá notificado al propietario que tiene que cerrarla, y espero que lo cierre. ¿Qué es lo que se podría hacer ahí? Pues si el ayuntamiento fuese el propietario de ese solar, pues esos restos se podrían musealizar, y aunque fuese parte del yacimiento, y el yacimiento evidentemente pues no vas a tirar las casas que hay construidas, pero sí que se podría hacer pues un plan de ordenación, un plan directo, para que en el momento en que cualquiera de los edificios, de las edificaciones que hay encima del yacimiento, se abandonara o se vendiera, pues poder optar a conseguirla e ir ampliando el yacimiento. Y con los restos que hay ahora mismo tapados, pues se podrían consolidar y se podrían poner en valor, y tendríamos pues otro lugar en Ellín para visitar, con una serie de simplemente con unos paneles explicativos o con pues, y además es un yacimiento que es muy complementario con el Tormo. O sea, justo lo que no tenemos en el Tormo, que es restos de los siglos II y III después de Cristo, pues están ahí. Entonces sería completar esa lección de historia que hablábamos antes. ¿Lo verán nuestros ojos? Pues no lo sé, ya veremos. Complicado. Ya veremos. Pablo, ¿alguna cosita más ya para despedirnos que creas importante para nuestros oyentes? No te he preguntado lo que te pregunto siempre que vienes a hablarnos de excavaciones, y ese ha aparecido algún muerto. Esta vez no ha aparecido ningún muerto. No. La verdad es que hemos documentado este año otro trocito más del barrio de viviendas Emirales, una casa espectacular. Con 2 habitaciones, una de las más grandes que hemos documentado, que tiene una pinta estupenda, y justo nos hemos quedado en el estrato donde iban a empezar a aparecer los abandonos y el nivel de uso de la casa, que es donde aparecen los cacharritos puestos. Qué bien. Y ahí nos hemos quedado justo ahí en los muertos, si salen en esa zona, saldrán más abajo. Más abajo. Muy bien. Pablo, que ha sido como siempre un placer. El tema además merece la pena. Siempre que hablamos de este asunto, yo creo que nadie se queda impasible. Todo el mundo siente algo, quizás un poquito de rabia, otros contentos por el resultado de las excavaciones, otros pensamos que es poco, otros pensarán que bastante se hace. En fin. Lo importante es que cuando hablamos de este asunto la respuesta es inmediata y se nota que nos interesa. Al menos nos interesa. Que movamos o no un dedito para que vaya a más es otra cosa, pero interesarnos nos interesa. Y hasta pronto, Pablo. Muchas gracias por invitarme a hablar de estas cosas que te gustan tanto. Que me gustan y disfruto. Un abrazo. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa, la mitad que lo he hecho yo. Y bueno, pues seguiremos intentando hacer real esa máxima de los desayunos, hablar de todo y de todos. Y ahora, como siempre, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.
Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.